En el estudio de Foro TV a Carlos Volado, él es director de la película Tlatelolco, se va a estrenar el próximo 19 de abril. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ya hemos visto, yo ya he visto algunos cortos de la película, se ve muy interesante, un tema que no se olvida, para algunos por unos motivos, para otros por otros. ¿Tú por qué quisiste hacer Tlatelolco? ¿Qué es lo que quieres traer de regreso de ese 68? Yo voy a contar la historia de México y la historia reciente. Siento que faltaban películas y series o programas o más sobre el tema, ¿no? Conocernos más, conocer mejor nuestra historia, y había la película de Jorge Fons, la de Rojo Amanecer, y algunos documentales, pero faltaba, yo creo que una película de ficción que les contara un poco a la gente joven de qué sucedió ese 2 de octubre, porque yo leí una encuesta que decía que los jóvenes decían, fue una matanza, mataron a mucha gente, ¿no? Entonces creo que le quitaba un poco el contexto de lo que había sucedido, que había sido un movimiento estudiantil, que se habían pedido una serie de cosas que se ganaron, como fue el voto a los 18 años y una serie de cosas así, y que luego hubo una tragedia ciertamente, y que hubo una serie de asesinatos que no han tenido un culpable, ¿no? Que no han terminado de aclararse. No hay nadie culpable por la muerte de todas esas personas. Ahora, también es una historia de amor y hay un tema de clases sociales. Claro, yo creo que era el México de los años 60, que era un México más dividido en términos de clase, y creo que una manera de atraer a la gente más joven era a través de esa historia de amor, de dos estudiantes que se sintieran identificados. Y además yo hice un documental para la televisión pública, de hora 50 minutos, sobre el año del 68, para entenderlo, para poder hacer la película de ficción, que también es una serie de televisión de 12 capítulos que saldrá al final del año, y me di cuenta que faltaba esa información, que lo que te decía todo el mundo, los líderes estudiantiles, es que había sido muy lúdico, muy divertido, que había llegado la píldora anticonceptiva, que todo el mundo había habido la libertad sexual, que de repente la gente no llegaba a sus casas a dormir porque se quedaban cuidando guardias y demás, y me decían, y no sabes la cantidad de historias de amor que se iniciaron con ese movimiento. Entonces yo creo que esto era algo que se quedaba fuera porque todo el mundo hablaba del 2 de octubre, y fue un movimiento que duró 3 meses, donde sucedieron muchas cosas, donde en una ciudad de 5 millones de personas, que era la gente que vivía en el DF, marcharon 500,000 personas. Un 27 de agosto, el 10% de la ciudad. Si eso sucediera ahora, tendríamos millones en las calles, ¿no? Ahora, a ver, si ahorita estoy pensando, si era todo esto lo que tú querías enseñar, ¿por qué no ponerle 68 en lugar de Tlatelolco? Porque Tlatelolco te lleva a la matanza. Tienes toda la razón. Yo había pensado, de hecho, por eso se llama Tlatelolco Verano del 68. Yo tuve una lucha infructuosa por cambiar el título a Verano del 68, que fueron los acontecimientos que sucedieron ese verano, que incluye también las Olimpiadas, que es un factor fundamental en lo que sucedió, en que por qué vino esa tragedia. México organizaba las Olimpiadas, en las Olimpiadas de la Paz, venían miles de reporteros, las cámaras de televisión de todo el mundo, y la ciudad tenía marchas y estaba en problemas. Entonces yo siempre hice esta analogía: el fuego olímpico venía en camino, y aquí estaba el fuego prendidísimo, y se encontraron esos dos fuegos. Y el olímpico que traía pues, a todos los países del mundo, y este fuego no nada más estaba en México, ¿no? Claro, el 68, claro, lo que sucedió, todos los movimientos, no solo en Estados Unidos, en Bolonia, en mayo del 68, París, en Francia, en Japón, y eso lo encontré también en el documental. En el documental que hice era en todo el mundo, había sucedido. Por eso hice un documental sobre todo el año 68, que empezaba el 1 de enero y terminaba el 31 de diciembre, para ver un poco y encontrar todo el material que iba a utilizar para la película, porque como yo no podía, en una película de ficción no puedes poner 500,000 gentes en la calle y cambiar la estructura de Reforma, que ha cambiado tanto, usamos material de archivo, un poco como algunas otras películas, Milk, la película de Sean Penn, que se usaba material de archivo combinándolo con material de nuestros actores. ¿Qué más nos puedes platicar de Tlatelolco para invitar a la gente? Ya 19 de abril, pues estamos a 10 días de que se te estrene. Fue una película que es muy dinámica, tiene algo muy entretenido a pesar de la tragedia. Se entiende muy bien el contexto de por qué sucedieron las cosas y cuál era la urgencia. Lo que sucedió el 2 de octubre fue la tragedia en Tlatelolco, y 10 días después iniciaron las Olimpiadas, o sea, ya estaba todo el mundo ahí. Creo que entender ese contexto hace que la gente pueda disfrutar más la película, y también creo que va a despertar mucho la curiosidad entre los jóvenes, porque va a haber algo que encuentren la empatía, y algo que sucedió ahora recientemente con el movimiento Yo Soy 132. Exacto, y esta idea de que quería preguntar si se podrían relacionar unos jóvenes con otros, y de alguna manera eso sea parte de lo que motive el interés.
Yo creo que sí, porque también la idea de tener voz y voto, ¿no? Que cuando eres joven de repente es difícil expresarse y tener un lugar donde te puedas decir lo que tú piensas, ¿no? De repente es un mundo de tus padres y estás más o de gente mayor que está en los medios, y entonces de repente que ellos tengan esa oportunidad de expresarse y que se vean identificados y que digan, sí, como yo, o como lo que hicimos, claro, un movimiento, una marcha, tenían razón. Ahí es donde yo creo que van a encontrar esas similitudes y creo que la película puede despertarlos. Pues un fin de semana que va a ser importante para ti, para que esta película esté en muchos más cines más adelante. Abril 19 se estrena. Se estrena en Cuernavaca, Toluca y México, el área metropolitana, con 100 copias, y de ahí se va a ir moviendo, que esa sería la idea, que la gente la recomendara y se fuera moviendo. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Paralelo 23, Carlos Volado. Gracias a ti. Gracias. Y nosotros